saludo para todos. No, todo muy bien. Recién estaba un poco distraído con el teléfono porque en la Argentina se festeja el Día del Amigo y Sí, bueno, nos estábamos saludando a aquellos amigos entrañables que tenemos en mi patria, ¿no? sí, y le iba a decir justamente eso, el Día del Amigo, veíamos inclusive hoy en la mañana que usted lo colgaba a través de sus redes de igual forma, así que un abrazo, profe, de igual manera. Muchas gracias. Así que, bueno, profe, vamos a conversar un poquito en este día. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La idea es conversar de fútbol, ¿no? Conversar un poco, charlar. Hoy por hoy usted también está manejando mucho el tema de Aucas en particular. Y es importante conocer la actualidad justamente de este equipo. Pero también queremos consultarle el tema de moda, ¿no? Usted es una persona que ya lleva muchísimo tiempo en el fútbol ecuatoriano y la salida, ¿no? Estos movimientos en la selección ecuatoriana de fútbol que en realidad le digo, me gustaría comenzar con eso consultándole su opinión, ¿no? ¿Qué opina de esta salida de Jordi Cruyff? Lastimosamente se va envuelto en críticas por parte de la prensa, de la afición, creo yo también, del aficionado al fútbol, porque nos sentimos engañados de alguna manera, ¿no? El que haya llegado quizás sin mucha culpa por la pandemia, por los tiempos y demás, pero a la final no pudo trabajar con la selección y casi está confirmada su salida. ¿Considera que esto fue bueno o malo? El tema de Jordi Cruyff, quizás inclusive se le ocurra ya algún nombre para reemplazarlo, que es el tema que está de moda, profe, ¿cómo le va? A ver, a mí me parece que se hicieron las cosas mal desde el principio. O sea, cuando se concreta la salida de Bolillo Gómez, empezamos a buscar entrenador, estuvimos algunos meses dando vuelta con Klinsmann, las condiciones eran muy difíciles para que él viniera, pero se demoraba el tiempo, no era ni por sí ni por no, finalmente fue no, mientras Jorge estaba a cargo de las fechas fijas de la selección. Después se empezó a negociar con Antonio Cordón, con Cruyff. Uno llegó en diciembre, el otro en enero. Se armó un gran proyecto, un megaproyecto a 10 años. Eh, y la verdad que yo no lo vi con ese compromiso al cuerpo técnico de dirigir una selección nacional. Doy un puntito que a mí me pareció muy extraño, que fue sus declaraciones en la llegada de que él iba a vivir en la casa de la selección. Y todos sus asistentes también, menos Antonio Cordón, que había alquilado una casa en Cumbayá. Yo digo que si vos vas a un proyecto de 3 años en una selección, no podés vivir en una habitación en la casa de la selección. Tenés que instalarte, tenés que alquilar una casa, un departamento, tener un coche, vivir acá. A mí me daba la impresión de que iban a venir a dirigir 10 días antes de cada fecha de eliminatoria, la iban a dirigir y se iban a ir a España de nuevo. O sea, esa es mi impresión. O sea, no, vos no podés vivir en la casa de la selección por más comodidad que tenga. Bueno, eso y otras cosas más, ¿no? Tanto tiempo en España, tanto tiempo trabajando para las redes, era comentarista en una radio, en fin, yo no lo veía comprometido. Y finalmente se terminó yendo, ¿no? Sí. Aparte la Buenos cláusula días. esa de que si sale una propuesta del Barcelona se podía ir, me parece que no se podía aceptar, no se podía aceptar porque esto es una selección, es la selección de Ecuador y hay que darle y respetarla de esa manera. Me parece que esas cosas son muy puntuales, ¿no? Son 2 o 3 cositas, pero me parece que daban la idea de que no había un compromiso 100% para dirigir a esta selección. Buenos Sí, días, solo estaba profesor. para... Sí, siga, Patricia. Sí. Buen día, Muchísimas Patricio. gracias, Fabián. Bueno, muchísimas gracias, profesor Soler. Ahí está la huella de la pandemia, ¿verdad? Le queda bien a esa chiva blanca. Bueno, es la cuarentena, desde luego. Bueno, en todo caso, centrándonos con lo de la selección ecuatoriana de fútbol, primeramente tengo que reconocer que usted es casi como un ecuatoriano más, porque ya se quedó a vivir en nuestro país, conoce de nuestro fútbol, conoce de nuestros jugadores, de nuestros dirigentes, de cómo se porta el público, inclusive, en fin, tantos detalles que tienen que ver a la hora de decidir en cuanto tiene que ver a una selección ecuatoriana de fútbol. Es el equipo de todos, se habla. Y naturalmente que se ha perdido demasiado tiempo. ¿Usted coincide en eso? Se ha perdido mucho tiempo porque ya quedan ¿cuánto? Quedan 80 días, algo así, para el partido frente a la selección de Argentina. Y como director técnico yo le pido, por favor, que analice en este tiempo
es fácil venir a conocer a jugadores, a tratar de implementar un proyecto para el entrenamiento del equipo, sabiendo que también viene el campeonato ecuatoriano en una forma muy estrecha, tanto que se dice que va a tener que jugar casi todos los días de la semana y tantas cosas de esas. Entonces, tener tiempo para preparar una selección ecuatoriana que tiene que debutar como visitante en Argentina, ¿qué le parece? No, es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Se tendría que haber aprovechado ya desde el año pasado la fecha FIFA, que es cuando vos te armás una selección, la pones a jugar y te das cuenta de un montón de detalles, de un montón de cosas, quienes te pueden servir para tu equipo, para tu modelo de juego, para un montón de cosas. La dirigió Jorge Célico, y después estuvieron buscando un año perdimos. Pongámosle que hubiéramos tardado un par de meses en encontrar el técnico después que se fue el Bolillo. Bueno, teníamos 10 meses más para trabajar. Un montón de fechas FIFA, creo que hubo 3 que dirigió Jorge. Entonces, sí, se perdió mucho tiempo, queda poco tiempo ahora, queda muy poco tiempo. Igualmente, ahora va a ser muy difícil trabajar, porque, como decís vos, Patricio, entre la liga, que se tiene que jugar miércoles, domingo, pero que se va a jugar casi todos los días por el tema de la televisión. Si a eso le agregás la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, prácticamente hay que armar una selección y salir a jugar. Se habla de la Copa Ecuador inclusive. Sí, dice que la Copa Ecuador la va a jugar Segunda División y fútbol aficionado para clasificar 6 equipos y el año que viene sí jugarla. Pero ya con todo lo que tenemos, no necesitamos la Copa Ecuador. Verdaderamente los equipos grandes, que son normalmente donde están los jugadores de selección, van a tener muchos compromisos, va a ser muy difícil. Teníamos por ahí un pequeño cortecito nada más con el profe, la comunicación en vivo en estos momentos para hablar de esta charla de fútbol que además está muy, muy amena, ¿no? Muy interesante en ese sentido, por todo lo que viene sucediendo, todo lo que se viene mencionando en este aspecto. Vamos a ver si podemos retomar lógicamente la comunicación con el profesor Luis Gustavo Soler en estos momentos. Pero bueno, mientras tanto, lógicamente tenemos que seguir hablando del tema, ¿no? Porque obviamente que estas cosas van a pasar, es parte de la comunicación en vivo y los amigos también sabrán disculpar en ese sentido. Pero bueno, ojo, hasta el momento dos cositas. Que se perdió mucho tiempo, Diego Andrés. Sí, se por perdió supuesto. Mucho tiempo, y lo de vivir en la casa de la selección, lo dice un conocido en la materia. Imposible vivir en una habitación de la casa de la selección. Claro, y lo que mencionábamos inclusive Mauricio, ¿no? El mismo hecho de que acá lo dijimos también, no parece que hubo el compromiso, no lo vio el profe Soler, tampoco lo vemos nosotros. Todos de acuerdo. Sí, o sea, no lo vimos nosotros tampoco, el que haya existido un compromiso real por parte del estratega de la selección Jordi Cruyff para manejar la selección ecuatoriana. Y ojo que nosotros viéndolo desde lejos, ¿no? Desde lo que podíamos ver, el profe Soler es una persona que conoce de fútbol y que además es entrenador, pues él sabe que para poder llegar a instalarte a dirigir una selección como tal, debes estar aquí, debes interiorizarte no solamente con los partidos de fútbol o con conocer jugadores, sino con la idiosincrasia, la cultura de la sociedad en la que estás viviendo, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué les gusta, qué no les gusta, porque llegar ahora como rey dictatorial a decir así se va a jugar y yo hago lo que yo quiero, no funciona, al menos en Latinoamérica eso no va. E incluso para dirigir un equipo de fútbol, increíble sería que Repeto, por ejemplo, o que Miguel Ángel Ramírez diga, yo voy a vivir en una habitación aquí en el complejo de los clubes y jugamos tales días y de ahí me voy. Entonces, con eso nos queda más que claro que el proyecto desde el inicio comenzó siendo un poco difícil y complicado de tratar. Ya lo tenemos nuevamente al profe Soler, nada más estamos esperando a que se conecte completamente para seguir esta charla, pero bueno, coincidimos completamente en los puntos. Muy difícil vivir en la casa de la selección, tienes que acostumbrarte completamente al país, y segundo, la falta de compromiso, que es algo que creo yo que si les preguntamos al 100% de los ecuatorianos, al menos el 95% nos dirá, eso al menos se veía desde las primeras declaraciones que dio el estratega, todavía no afuera, el señor Jordi Cruyff. Sí. A ver, profe, no sé si ya nos escucha, ¿estamos bien con la señal?
lo tenemos ya en línea, ¿no? Al profesor Luis Gustavo Soler. No está habilitado, no está habilitado el micrófono. No, y además la señal en sí todavía me parece que tiene algún pequeño problemita, pero bueno, no hay problema, lo vamos a esperar también al profe Soler y allí también Fabián nos va a ayudar para tratar de coordinar de mejor manera para que podamos tenerlo ya y seguir con esta charla, con esta conversación, porque hemos recién iniciado el diálogo, lógicamente, con una persona que sabe muchísimo de fútbol y que de seguro nos va a poder instruir y ayudar muchísimo más a esclarecer estos temas. Lo veo ya en pantalla, profe, ¿nos escucha bien? Parece que todavía no, tenemos otro inconveniente más, esperemos solucionarlo de inmediato. Pero bueno, ojo, detalles que decía Jordi Cruyff, que decía el profesor Soler sobre Jordi Cruyff en este aspecto. El tema de vivir en la casa de la selección, que me parece a mí que es algo fundamental realmente al tratar de analizar el porqué, el fracaso de Jordi Cruyff al frente de la selección, insisto, más allá de las pandemias, más allá del tiempo, más allá de las eliminatorias, más allá de todo, del tiempo inclusive que tenía para trabajar, que ya de por sí sabíamos que era muy corto, pero también, por ejemplo, el profesor Soler decía algo muy importante, que tiene que ver no solamente con esto del tiempo y el dónde va a vivir el proyecto como tal y el compromiso, sino tener a alguien que acá sepa y conozca, ¿no? Es decir, lo nombró 2 veces a Jorge Célico, el profe Soler. Lo nombró 2 veces al profe Jorge Célico. No sé si quizás con la intención justamente de dar a entender que esa es la persona, que es el indicado, que es el hombre que hoy por hoy estamos necesitando para poder manejar la selección ecuatoriana de fútbol. Realmente que es un tema que sí preocupa mucho porque en la federación tienen que tomar esa decisión, pero hoy por hoy la falta de unión que tienen obliga a tomar otro tipo de caminos, de decisiones. No creo que es tan complicado al menos buscar un nombre. Vuelvo y repito, perdón que sea tan incisivo. Reiterativo en está usted con Jorge Célico. Tan reiterativo también. Le está aplaudiendo usted todo el tiempo. No, y ¿sabe por qué? Porque yo creo que es alguien que se ha ganado la confianza del país. Yo creo que es alguien que ha demostrado con resultados lo que tiene las agallas para en este tipo de momentos, en momentos de presión. Porque mire, ¿qué era Ecuador antes en formativas? Perdónenme, con todo el respeto, no éramos nada. Nada. No éramos nada, éramos una selección más. O conseguíamos muy poco, Mauricio, porque por allí en Alcudia, con Sixto Bisueta, alguna vez también hubo algún éxito, se pensaba en mucho más, ¿no? Con ese tema de formativas, pero el gran éxito se consiguió recién ahora, la primera medalla oficial en fútbol después de los Panamericanos, no olvide. Y cambiando justamente la mentalidad del ecuatoriano, que es lo necesario, y dándonos esa confianza de que alguien que es un extranjero completo, que no nació aquí en Ecuador, puede completamente sentir la camiseta como otros. Entonces, ahí está el tema puntual para analizar. Ahora sí, lo tenemos al profe Soler, que ya está con nosotros después de estos pequeños inconvenientes, para continuar con la charla. Diego. ¿Nos escucha bien, profe? Lo tenemos ahora sí, ¿ah? Sí, se me cortó internet en casa, por eso pasé al teléfono, ahora estoy en el teléfono. No hay problema, profe, estamos en buenas condiciones y más bien gracias por retomar la conversación y la charla que estábamos sosteniendo, porque comentábamos un poco lo que usted decía, nada más de esta falta de compromiso que también lo habíamos analizado como parte quizás de este fracaso que tuvo Jordi Cruyff al frente de la selección, y usted decía algo del corto tiempo, en lo cual también coincidimos. Fabián, me parece que tenía también alguna consulta que hacerle. Sí, bueno, dándole la bienvenida nuevamente al profesor Luis Gustavo Soler, un gusto tenerlo acá en nuestro programa y por supuesto acá en nuestro país. Cumplió 10 años a cargo de Deportivo Cuenca, en su momento de Barcelona, de Universidad Católica, de Aucas y también con muchos proyectos y muy conocedor del fútbol ecuatoriano. Así que, profe, gracias. Y mi consulta es la siguiente. Ecuador evolucionó futbolísticamente y creo que también más allá de todos los problemas que se puedan haber suscitado al interior de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, estuvimos presentes en la década anterior en 2 mundiales. Y estuvimos también presentes en el Mundial de Brasil. Pero se siente un retroceso en el fútbol ecuatoriano. Más allá de que existe material, no logramos encontrar todavía un equipo que juegue bien. Y obviamente con esta falta de trabajo durante estos meses aún más se evidencia aquello. ¿Cuál es su concepto? ¿El fútbol ecuatoriano involucionó? ¿Está en un limbo? ¿No hay evolución? ¿Cuál es el concepto de Luis Soler de lo que pasó en esta década en la cual usted está presente acá en el fútbol ecuatoriano? Bienvenido, profe. Muchas gracias. No, me parece que desde que yo estoy acá, sobre todo el futbolista profesional fue creciendo, se fue haciendo más profesional, que eso era muy importante. Empezaron a ir algunos jugadores al exterior, y eso es importante también porque van cogiendo una experiencia que a veces acá no se consigue. Y bueno, nada, jugamos el Mundial de Brasil. Me pareció que a partir de ahí, que se consiguió una buena clasificación, el equipo tenía que seguir evolucionando, pero bueno, no fue así, no pudimos ir al Mundial de Rusia,
sobre el final, la verdad que no hubo buenos momentos, la selección no pudo, a mi criterio, empezar a cambiar, o sea, a reforzarla con jugadores más jóvenes, con jugadores con proyección, y no hubo ese intercambio. Entonces la verdad que bajaron su rendimiento jugadores que eran muy importantes unos años atrás, y finalmente llegamos a lo que está pasando ahora, ¿no? Que verdaderamente hace prácticamente un año desde que se fue Bolillo Gómez que no avanzamos ni para atrás ni para adelante. Pero también quería hacer una observación. Va a ser muy difícil rearmar el proyecto de la selección ecuatoriana y elegir el entrenador si en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ponen de acuerdo para tener un rumbo, un camino, un objetivo. Y hoy, como está la Federación Ecuatoriana, uno no sabe si el presidente es Francisco Egas, si el presidente es Estrada, si van a hacer una reunión de comité ejecutivo, quién va a manejar el tema fútbol, quién van a elegir el entrenador, cómo van a solucionar la rescisión de Cruyff, en fin. Hay un montón de cosas que se tienen que ir solucionando lo más rápido posible, si no va a ser muy difícil que la selección desde lo futbolístico pueda rendir si hacia la afuera no están solucionadas las cosas. Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y yo le quería preguntar a usted, como conocedor de fútbol, como alguien que sabe la realidad que vive tanto la federación como la selección nacional, ¿cuál es el perfil ideal desde su perspectiva, conociendo justamente todo lo que tiene que ver al fútbol peruano y al balompié nacional, para que dirija la selección? ¿Qué perfil daría Luis Gustavo Soler si es que le dan la oportunidad para que dirija la selección? ¿Cuál sería el perfil del entrenador, profe? A ver, lo primero que tenemos que solucionar es que el entrenador quiera venir a dirigir a la selección ecuatoriana y quiera venir a vivir a Ecuador, si vamos a elegir a alguien que no esté en el suelo ecuatoriano. A partir de ahí, a mí me parece que tiene que ser un técnico que conozca el fútbol ecuatoriano, un técnico que conozca la idiosincrasia del Ecuador, un técnico que sepa seleccionar jugadores. Ojalá pudiéramos elegir a alguien que tuviera experiencia en selecciones, porque no es lo mismo que dirigir un equipo. Verdaderamente hay muy poco tiempo de trabajar, prácticamente no entrenás, te llegan los jugadores 2, 3 días antes, 4 días antes, y prácticamente después de viajes muy largos, de partidos muy duros en sus equipos. Entonces tenés que seleccionar, tenés que tener mucha personalidad, tener un modelo de juego, explicarlo bien, y que los jugadores lo entiendan, ¿no? No es fácil. Por eso yo digo, es fundamental que el técnico tenga conocimiento del fútbol ecuatoriano, que haya dirigido acá, me gustaría también, pero bueno, nada, me parece que no es fácil la elección, pero hay candidatos como para que empiecen a entrenar rápidamente, o para que empiecen a armar la selección, digamos, rápidamente, y tengamos algunas posibilidades en los primeros 2 partidos, que son muy difíciles, Argentina y Uruguay. Tremendo. Entonces, no tocaron 2 selecciones, digamos, que uno puede, capaz que con poco trabajo, acomodando las cosas, poder competir de igual a igual. Me parece que son muy difíciles los 2 primeros partidos, y hay que empezar a solucionar el tema lo antes posible. Para complementar el tema del perfil del seleccionador ecuatoriano o de la selección ecuatoriana, usted ha visto el progreso de muchos jóvenes en el fútbol ecuatoriano. Lo que ha hecho Jorge Célico es importante, el título sudamericano, luego el Mundial de Polonia, es decir, jugadores que inclusive ahora están en el exterior y que son muy jóvenes, y que naturalmente se ha hablado mucho del cambio generacional en la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Usted es partidario de eso? ¿Usted considera que ha llegado el momento de ese cambio, profesor? Yo creo que los cambios hay que hacerlos paulatinamente, ¿no? O sea, si vos tenés una selección consolidada, quizás antes del Mundial de Brasil, ya teníamos que haber empezado a hacer algunos cambios generacionales y haberle dado la oportunidad a algunos jugadores jóvenes. Me parece que no se puede, por ejemplo, subir a toda la selección sub-20, que fue campeona sudamericana, porque hay muchos jugadores de ellos que no se consolidaron todavía. Pero sí jugadores importantes como Gonzalo Plata, por ejemplo, que está jugando en el fútbol europeo y que ya se está sentando como titular en su equipo en Portugal, ¿no?
El chico Alvarado también del AUCA, por ejemplo, es un potencial jugador para acompañar el proceso, pero me parece que hoy por hoy, con el poco tiempo que tenemos, hay que elegir una base de jugadores con experiencia, con recorrido, con partidos, eliminatorias, y a su vez agregarle 5 o 6 juveniles muy jóvenes, con mucha proyección, con mucho talento, y también 5 o 6 jugadores de los que tienen 22, 23 años, que tienen muchos partidos en primera división, que quizás alguno de ellos ya esté jugando en el exterior. Parece que hay que hacer un mix, ni toda la selección que venía jugando siempre, ni toda una nueva selección. Hay que hacer un mix, porque también los jugadores jóvenes necesitan a su lado jugadores con experiencia, con recorrido, con trayectoria, que los ayuda a consolidarse en una posición tan difícil como es defender a la camiseta del Ecuador. Y usted lo decía bien, profe, esta mezcla justamente de jugadores de experiencia, de juveniles, de gente joven, no puede ser de la noche a la mañana, ¿no? Y coincido con usted en eso de que lastimosamente Ecuador como que no tuvo tiempo para, bueno, tiempo tuvo, pero no lo hizo efectivo, no aprovechó para ir generando esa transición de jugadores de los experimentados a los más jóvenes. Y ahora le quiero consultar, profe, usted como tal es de entrenador, director técnico, y ha vivido esa realidad del entrenador, las exigencias, los entrenamientos, el tiempo, la preparación, la estrategia, la táctica, en fin, todo lo que hay que enseñar y practicar con un grupo de muchachos, con un equipo de fútbol. Y ahora también cumple las funciones de director deportivo, es decir, un poco ya desde el plano más administrativo en un equipo de fútbol. Y le quiero consultar esto trasladándolo justamente al tema que estamos tocando en la selección. Usted menciona, ¿no?, hablar de jugadores de experiencia, de jóvenes, de muchachos de 22, 23, 24 años, pero eso porque usted sabe, pues, usted porque está acá en el medio ecuatoriano. Ahora, que venga una persona, obviamente, que no conozca de este tema, le va a llevar algún tiempo el estructurar aquello. Desde ese punto de vista que usted tiene como entrenador, como director deportivo, ¿qué tan difícil, por ejemplo, es que una persona, que un entrenador en la selección nacional realice microciclos? Porque, por ejemplo, eso también se le criticó muchas veces a los técnicos de las selecciones, ¿no? Que no trabajaban acá, que los equipos, en cambio, son los que no prestan jugadores, que ¿para qué entrenar con los de acá si los que van a formar la selección son los que vienen de afuera? Entonces, un poco esa lógica, profe, que nos cuente, por favor. Y de paso, le invito quizás porque este es un programa de debate, de opinión sobre todo, profe, más que de realidad en sí, porque no existe hoy por hoy un técnico ya nombrado en la selección. Pero ¿a quién le gustaría verlo en el banquillo de la selección, profe? ¿Un candidato quizás? A ver, en principio me parece que la figura del director deportivo, el secretario técnico, sería muy buena en la selección ecuatoriana. Lo trajimos a Antonio Córdono, que realmente no pudo trabajar mucho, pero es bueno tener una persona, un entrenador, alguien que esté vinculado al fútbol, que pueda charlar con el entrenador de la selección, que pueda charlar con los entrenadores de las selecciones juveniles, que sea un nexo con los dirigentes, que pueda organizar el tema de los microciclos, como decís vos, que es muy difícil realizar, más ahora con el tema de la pandemia. Quizás el año que viene se puedan acomodar un poquito más. Después siempre se puede entrenar. Quizás haya muchos jugadores en el exterior que no puedan venir a los microciclos, pero hay jugadores en el fútbol ecuatoriano que puedan participar de un microciclo y que a vos te permita sacar algunos jugadores que puedan ser partícipes de la selección. No hay que entrenar siempre con todos los titulares. Uno entrenando con jugadores que tienen un gran rendimiento en el fútbol ecuatoriano, también podés sacar alguno que quizás te sorprenda. Lo que pasa es que también tenés que tener un compromiso desde los dirigentes para prestarte jugadores. Si no, estamos en la misma. Si vos decís, voy a hacer un microciclo martes, miércoles y jueves, y entonces empiezan, lo de Barcelona no te lo pueden prestar, porque tienen un partido dentro de 10 días. Lo de Liga no, porque jugaron la fecha pasada, ¿no? Y si empezás así no podés hacer nada, tenés un compromiso de todo. Vamos a armar una selección para competir y para clasificar al Mundial. Todos tenemos que hacer sacrificios, los equipos también. Nombre no voy a dar porque son todos colegas y amigos. Así que lo elija la federación, pero que elija primero un proyecto, después elija el perfil del entrenador, de qué fútbol quiere hacer, son todos distintos. Yo puse en el Twitter Almada, Repeto, Célico, Sachi Escobar, todos piensan en el fútbol diferente, todos gestionan diferente, y bueno, es una decisión ya de los dirigentes hacia dónde queremos ir
en el fútbol ecuatoriano y a qué estilo, a qué modelo de juego. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Por qué a los ecuatorianos, salvo excepciones como Independiente del Valle, como Universidad Católica que usted nombraba, Escobar, nos cuesta tanto creer en los proyectos a largo plazo y se cortan esos proyectos de repente? ¿Le ha pasado a usted? Bueno, lo de Barcelona fue un poco distinto, fue un poco diferente, fue más un tema económico, entiendo yo, en el cual no se pusieron de acuerdo, pero usted hizo una buena campaña con el equipo torero, 60% casi de los puntos conseguidos, un equipo clasificado a Sudamericana cuando estaba comprometido con la parte baja de la tabla, pero ¿por qué en el fútbol ecuatoriano cuesta tanto hacer procesos y esperar un poco ese tiempo que se necesita para que los equipos comiencen a surgir? Caso concreto de Independiente del Valle, por ejemplo, profe. Bueno, pero vos nombraste dos equipos que quizás, a ver, no tienen la presión de la gente ni la presión del hincha, y los dirigentes pueden tener la comodidad de apostar al proyecto sin tener que rendir cuentas a un montón de hinchas, de gente, etcétera. O sea, es más difícil hacer ese tipo de proyectos en los equipos grandes, porque los resultados mandan y a veces tenés que cortarlos porque la presión de la afuera hace insostenible manejar el equipo. Universidad Católica e Independiente tienen dirigentes que creen en los proyectos, pero a su vez no tienen ninguna presión. Ellos tuvieron la posibilidad, yo me acuerdo de Independiente, que arrancó ascendiendo en el 2009, en el 2010, 2011, creo que hasta el 2012 le fue muy mal, peleó todos los años el descenso de categoría para no irse a primera B, y tuvo la posibilidad de ir armándose poco a poco. En otro equipo eso no te pasa, en otro equipo no te pasa. Y Católica también no tiene presión de sus hinchas, los dirigentes creen en los proyectos, es mucho más fácil. En otros equipos no es tan fácil. Correcto. Y eso también es importante irlo señalando. Patricio, ¿alguna consulta para el profe? Sí, desde luego, hay circunstancias, ¿no es cierto?, que se barajan en el fútbol ecuatoriano, y usted, dentro de la conversación y el análisis que hace, da una muestra del conocimiento que tiene del comportamiento del dirigente, del comportamiento de los entrenadores, del conocimiento de los propios futbolistas ecuatorianos. ¿Cómo ve el panorama en este momento? Porque se trata de encontrar una solución a este bache larguísimo que ha tenido la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el trabajo de la selección nacional con miras a las eliminatorias. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos llegar al Mundial con estas condiciones y realmente sin tener todavía tan poco tiempo, sin tener equipo, sin tener entrenador, sin tener un proyecto, una planificación correcta y con un calendario tan estrecho, tan apretado para el fútbol ecuatoriano? Realmente la situación se torna muy difícil. ¿Cuál sería su consejo si tuviera la oportunidad de conversar con los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que ellos entiendan cuál es el camino que deben seguir para elegir el técnico de la selección y naturalmente tratar de ganarle tiempo al tiempo? Yo creo que fundamentalmente les diría que solucionen las internas que hay, ¿no? O sea, que solucionen el problema dirigencial que hay en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que verdaderamente se pongan de acuerdo para trabajar en un proyecto, pero primero tienen que solucionar ellos su inactividad, ¿no? O sea, ahora parece que va a haber una reunión de comité ejecutivo mañana, y a partir de ahí, bueno, se tienen que sentar y solucionar sus problemas internos. Si no lo solucionan, va a ser muy difícil que después pónganse de acuerdo para elegir un entrenador, porque están tan divididos que uno va a elegir uno, otro va a elegir otro va a elegir otro, y así va a ser muy difícil llegar a una solución. Y tienen que hacerlo rápido, no hay tiempo, como decía Patricio recién, tienen que solucionar los problemas de la federación, el comité ejecutivo se tiene que poner los pantalones largos y empezar a ver el perfil del entrenador, el proyecto que van a seguir y elegirlo rápidamente y ponerse a trabajar, no queda otra. Pero si seguimos así, va a llegar el partido con Argentina y no vamos a tener entrenador todavía. Otra vez interino, profe. Pero no, yo le dije, yo hablé con Jorge, hablo normalmente con Jorge, me parece que ya hizo mucho por la selección ecuatoriana en las fechas FIFA, ya puso la cara muchas veces, fue interino demasiadas veces, me parece que ahora Jorge, si lo llaman para dirigir la selección, tiene que ser para toda la eliminatoria, o si no, seguir en la sub-20. Ese es mi criterio de amigo de Jorge.
Un proyecto a largo plazo, sin duda sería importante para Jorge Célico o para cualquiera que llegue a la selección ecuatoriana de fútbol, pero concuerdo y creo que queda claro, profe, lo que usted ha dicho. Lo importante es que los que antes eran amigos y ahora son enemigos se pongan de acuerdo para que todo vaya saliendo poquito a poquito en el barco de la ecuatoriana de fútbol. Ahora, ya dejando ese tema de lado, que ya lo hemos tratado y lo hemos conversado también, yo quiero preguntarle sobre Sociedad Deportiva Aucas, profe, y a ver si es que les han dicho algo. Tal vez ya hay una fecha de reinicio para el torneo. ¿Ha llegado algo a los oídos del cuadro expetrolero? Tal vez por ahí se empiezan a manejar las fechas, o también ya está la fecha ratificada. ¿Y cómo está el equipo a la interna? Usted que sabe la realidad que vive el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas antes de comenzar el campeonato, profe. A ver, el Run dice que puede empezar el 29, o el martes 28 con 3 partidos y el martes 29 con los 3 que restan. Y después el fin de semana siguiente empezar la 6ª fecha con los 8 partidos. Ahora, ¿qué cambio podría haber? Bueno, que en vez del 29 se empiece directamente el principio de agosto, el 2 de agosto, ese fin de semana, digamos. Pero de ahí creo que no va a pasar. Lo que también necesitamos es que se defina ya la fecha, porque los entrenadores necesitan empezar ya a consolidar el equipo, a hacer fútbol, en fin. Ajustar los últimos detalles, porque después va a ser muy difícil trabajar también. Se supone que la fecha de los miércoles se va a jugar martes, miércoles y jueves. La fecha de los domingos, viernes, sábado, domingo. Entonces prácticamente va a haber fútbol todos los días y te puede tocar jugar un día un martes, después el sábado, después el miércoles, en fin. No va a haber mucho tiempo para trabajar, entonces se tiene que definir ya la fecha para que todos puedan hacer su programación y empezar a pensar en el campeonato, ¿no? Por supuesto que sí. Profe, espero que se consolide hoy, que hoy lo diga el COE y la Liga Pro, ¿no? Sí, esperemos, la fecha la ansiamos todos, ¿no? Y entiendo que también usted como director deportivo de Aucas hoy por hoy también necesita conocer esa fecha, hasta por los amistosos que se hablan tanto, ¿no? La semana pasada inclusive se le quería tildar de irresponsable al Aucas y al Independiente por haber jugado un partido amistoso y no sé qué, que quisiera que también nos aclare eso, profe. Y también el tema que alguna vez lo escuchamos mencionar en algún medio, en algún momento, sobre las transferencias internacionales, ¿no? Aucas hoy por hoy también en la parte económica depende mucho de transferir jugadores, y la carta que sale más a la luz es la de Alexander Alvarado. Que nos cuente un poco, profe, si esto ya se va concretando. Usted lo había mencionado que es casi un hecho que se va a ir al extranjero. No sé si alcance a arrancar inclusive esta parte del campeonato. ¿Cómo va este tema justamente del nene Alvarado, como le dicen muchos? A ver, el tema de Alvarado es simple. Hemos recibido muchos llamados por él. Es un jugador que se destacó en el Sudamericano y en el Mundial, que es titular indiscutible del Aucas hace 2 años, que ya debutó en la selección mayor. Pero bueno, hoy por hoy con el tema de la pandemia se lentificó todo, así que tendremos que esperar. Seguimos conversando, pero la idea nuestra es que termine de jugar este campeonato en diciembre, porque tenemos aspiraciones de clasificar a las copas internacionales. Según Darío Tempesta, él ya quiere clasificar a la Libertadores, se tiene una fe bárbara. El equipo está rindiendo mucho, está bien. A mí me conformaría directamente una Copa Sudamericana. Pero bueno, yo creo que se va a quedar hasta fin de año y después veremos. Tampoco es cuestión de enviarlo a cualquier liga simplemente por el aspecto económico. Nosotros queremos elegirle una liga donde él pueda crecer desde lo futbolístico, desde lo personal, y bueno, puede agarrar la experiencia que necesitamos para que pueda jugar en la selección de Ecuador. A veces uno los manda a ligas muy complicadas, muy difíciles, a países muy difíciles de adaptarse, simplemente por venderlo, y me parece que no es la idea nuestra. La idea nuestra es mandarlo a una liga importante para que él siga desarrollándose como futbolista. Y luego se pide que sean grandes figuras, ¿no? Se les manda muy jovencitos a veces y ya la prensa, los aficionados quieren que sea la gran figura, el gran crack a donde vaya, ¿no? Y eso también es complicado. El ejemplo es Gonzalo Plata. Sí. Que fue un país como Portugal, que es una muy buena liga, pero que no es tan competitiva como la alemana, la holandesa, la española, la italiana, la inglesa. Y a él le va a servir de adaptación. Para adaptarse al fútbol europeo, al profesionalismo. Acuérdense que Gonzalo
no jugaba al principio, entraba muy poquito, no era convocado, ahora ya lleva creo que 5 o 6 partidos de titular, jugando muy bien y se está consolidando como titular. Yo me acuerdo también cuando yo estaba en Rosario Central, que nosotros vendimos en ese momento a Di María a Portugal también. Y le sirvió mucho la adaptación en ese país. Un país agradable, muy lindo para vivir, el idioma más o menos te podés acomodar, el portugués con el castellano, las costumbres, y eso te sirve 1, 2, 3 años ahí para después saltar a España, Inglaterra, Italia, Alemania, en fin. Yo creo que es muy bueno eso. Y hay que elegir una cosa así. También tuve otro ejemplo en contra. Cuando yo estaba en el 2010 acá, nosotros hicimos debutar a Walter Chalá en julio, agosto, en diciembre lo vendieron en $1 millón, y yo me opuse a que fuera a jugar a Rusia, porque tenía 18 añitos, recién jugaba en primera división, iba a ir a un país completamente distinto, muy competitivo, con unas costumbres muy distintas a las ecuatorianas, y que yo creía que no se iba a adaptar. Y lamentablemente tuve razón porque no se adaptó. Pero bueno, nada, esas cosas yo creo que hay que mirarlas, y hay que mirarlas desde la dirección deportiva, desde los dirigentes y también del jugador y sus representantes. Señor Soler, usted está cerca del Aucas, conoce las virtudes, conoce los problemas que tiene el Aucas y el panorama que se presenta naturalmente en este año y el campeonato que se viene tan apretado. Aucas ha jugado 4 partidos, pero está en el último lugar de la tabla de posiciones. Está 16º, tiene apenas un partido ganado y el panorama realmente se presenta muy difícil, especialmente por esta serie de partidos, esta continuidad, esto que va a ser de un trajín tremendamente duro, pero en definitiva hay que trabajar. ¿Cómo encuentra usted, cómo mira este panorama y lo que aconseja en el Aucas? A ver, el Aucas sí, tiene un solo partido ganado, pero también le falta un partido más para completar la 5ª fecha. Jugando contra Guayaquil City de local. Lamentablemente, nosotros tuvimos que jugar Copa Sudamericana al principio del torneo, y eso hizo que jugáramos con suplente contra Delfín, que estuviéramos bastante cansados para jugar los otros partidos, en fin. Habíamos hecho un muy buen partido contra Vélez en Argentina, y hicimos un gran partido también acá de local, y la verdad que nos clasificamos por muy poco. Pero se tuvo que hacer una planificación especial, fuimos a jugar con Vélez sin haber jugado prácticamente el campeonato ecuatoriano, bueno, se complicó y esos son los resultados. Pero no, yo estoy muy confiado ahora en el plantel que tenemos, estoy muy confiado en el entrenador, me parece que se está haciendo un muy buen trabajo desde el 10 de junio que se empezó a entrenar, y ahora solo esperamos arrancar, ¿no? Arrancar porque va a ser una incógnita para todos los equipos. Estamos planificando muy bien el cuerpo técnico, cómo va a ser el tema de los descansos, de las rotaciones, pues se va a jugar todos los días, entonces hay que tener mucho cuidado en todo ese tipo de cosas, y me parece que se está haciendo una muy buena planificación, pero nunca lo vamos a ver hasta que empiece a rodar la pelota. Profe, yo le tengo una consulta, más allá de todos los conceptos que usted nos ha dado y que son muy valiosos, siempre es importante también conocer un poco del perfil de la persona que estamos entrevistando, así que para matizar un poco quisiera que nos cuente brevemente, ¿no? Cómo fue su experiencia, sus inicios en el fútbol. Fue jugador de fútbol, además mucha gente no lo conoce. A la par que usted jugaba, ya estaba preparándose para ser entrenador, viene de una familia vinculada al deporte, específicamente al fútbol, le gusta mucho este tema de la comunicación deportiva, ha sido comentarista varias veces para varias cadenas en distintos eventos. Cuéntenos un poquito, en resumen, cómo fue ese inicio como jugador, luego como entrenador, por supuesto, y su paso por diferentes equipos, experiencias tal vez con gente que hoy es muy famosa, jugadores o directores técnicos con los cuales pudo compartir, profesor. A ver, yo me inicié muy joven en el fútbol, en Deportivo Español, después pasé a Vélez Sarsfield, donde debuté en Primera División, tuve la oportunidad de que me dirigiera Osvaldo Subeldía, un técnico muy capaz, que salió campeón de América y campeón del mundo con Estudiantes. Después tuve la oportunidad de irme a España, ahí jugué en el Sevilla, jugué en el Recreativo de Huelva, tuve la oportunidad de vivir el fútbol europeo. También me dirigió en el Sevilla Happel, que fue campeón de la Copa de Europa con el Brujas, y después fue
el técnico de la selección de Holanda, que perdió la final con Argentina en el Mundial 78. Y bueno, nada, después regresé a la Argentina y empecé mi carrera de entrenador muy joven. Primero dirigí mucho tiempo Primera B, el Deportivo Español, el Porvenir, el Defensor de Belgrano, Arsenal de Sarandí. A partir de ahí me hice especialista en las divisiones juveniles. Tuve muchos años dirigiendo Huracán, Quilmes y sobre todo Argentinos Juniors, donde tuve la oportunidad de tener dentro de mi plantel a jugadores como Riquelme, Sorín, Placente, Cambiaso, Colochini, en fin, jugadores que después estuvieron jugando en Europa, que me los encontré en Europa cuando dirigía el Cádiz. Y bueno, nada, después tuve la experiencia de dirigir en España, en Paraguay y después en Ecuador. La de España fue muy positiva, en Paraguay no me fue tan bien, pero porque no me pude acomodar, digamos, a las costumbres, etcétera, etcétera, que era mi primer salida al exterior. Claro. En España sí, porque como yo había jugado y toda mi familia de ascendencia española, me sentía en casa. Y después vine a Ecuador en el 2010 y la verdad que fue una grata sorpresa porque yo conocía muy poco de fútbol ecuatoriano, lo poquito que hablaba con Jorge o con el Patón Bausa, pero me sentí muy cómodo. La verdad que pasé lindos años en Cuenca y después, bueno, nada, dirigí Barcelona, Católica, el AUCA, volví al Cuenca, en fin. Ya me instalé acá en Ecuador, me siento muy cómodo, me siento, la verdad que muy feliz de vivir acá en Quito y de dirigir y trabajar en el fútbol ecuatoriano. Pero bueno, como todo, tuve muchos éxitos, tuve muchos fracasos en el fútbol, tantos años dirigiendo y jugando, tenés todas, saliste campeón, te fuiste al descenso, en fin, todo lo que nos pasa a los técnicos de fútbol, ¿no? Profe, y esta experiencia perdóname Mauri, para que no se queden, esta experiencia como comunicador deportivo, como comentarista, entiendo que su padre también lo hizo en su momento. Cuéntenos un poquito esa experiencia, cómo ha sido, porque evidentemente lo hemos visto en varios medios, siempre comentando fútbol, ¿no? A ver, sí, mi papá, Luis Soler Camino, fue primer presidente y fundador del Deportivo Español en Argentina, del club, y era periodista deportivo, además de trabajar en una empresa multinacional, ¿no? Pero le gustaba mucho, tuvo una audición del Deportivo Español que duró entre 35 y 36 años, todos los domingos, y yo ahí inicié mis primeros pinitos, o sea, jugaba al fútbol y cada tanto comentaba algo, y la verdad que me gustó. Y acá en Ecuador, como decís vos, comenté Libertadores, comenté eliminatoria del Mundial, pero siempre hablando de fútbol, de lo que es la parte táctica, de lo que yo veía en el partido, pero nada más. Yo después de lo otro ya no quería comentar tanto. Me gustaba más esa parte, ver cómo estaban parados los equipos, cómo estaban haciendo las cosas y explicarle a la gente en un lenguaje llano y comprensible para que pudieran entender cómo se estaba jugando al fútbol en ese partido. Bueno, entonces que no nos sepa la duda de que por ahí podemos contratarlo al profe Soler para que nos ayude, y sobre todo compartir estos comentarios de fútbol que siempre son tan importantes de una persona que justamente conoce el balompié no solamente nacional e internacional. Profe, no quería que se me escape esta pregunta porque surgió mucho después de la salida de Maxi Villafañe. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Porque se especuló mucho lo que pasó en Copa Sudamericana en los hinchas del Aucas y se habla lo que siempre se ha hablado, al menos en estos últimos torneos del cuadro expetrolero, que no dejan seguir el proceso, que cada 6 meses se cambia técnico, pero nunca hubo una voz oficial que diga el porqué de la razón, porque tal vez por ahí dicen los hinchas, se especula que fue por lo del COVID o por la eliminación en Sudamericana. Entonces no sé si usted tal vez por ahí nos puede aclarar o les puede aclarar a los hinchas del Aucas cuál fue la verdadera razón de la salida de Maxi Villafañe. Y otra más, profe, para no romper el hilo de lo que le preguntaban, en su llegada al fútbol ecuatoriano en estos 10 años, ¿qué ha sido lo más complicado de dirigir en Ecuador? ¿Qué los dirigentes, los jugadores, el camerino, algún aspecto extra futbolístico en estos 10 años dirigiendo en el fútbol ecuatoriano, profe? A ver, la salida de Maxi tiene varias razones, pero lo fundamental es que él no se sintió cómodo, tuvo diferencias, y bueno, y todo el tema del COVID y de la familia que estaba en la Argentina, en fin. Me parece que se sintió incómodo en un momento, prefirió dar un paso al costado,
y bueno, nada, no lo pudimos convencer para que se quedara, así que hoy por hoy ya está en la Argentina, ya pasó la cuarentena con todo el cuerpo técnico y están bien, y me parece que no tenemos que seguir sumando cosas. No se encontró cómodo, tuvo diferencias y renunció. En relación a la segunda parte de la pregunta, a ver, de todo un poquito, porque cuando nosotros llegamos no vimos que los jugadores fueran tan profesionales como nosotros veníamos de Europa, por ejemplo, ¿no? Acá al jugador le costaba las normas de disciplina, las normas de conducta, ser profesional 100%. En el 2010 era muy complicado, después se fue acomodando mejor las cosas, pero bueno, siempre hay un 20% de los planteles promedio que son difíciles, pero el 80 no, el 80 son profesionales, poco a poco se van dando cuenta que tienen que entrenar, cumplir las normas, cuidarse, en fin, todo ese tipo de cosas. Después con los dirigentes son dirigentes como en todo lado del mundo, o sea, en muchas cosas estoy de acuerdo con ellos, en otras no tanto, son partícipes también de que a veces el jugador no sea tan profesional porque dan demasiadas oportunidades, no hacen cumplir las reglas como se tienen que cumplir. Ahí yo he tenido diferencia con los dirigentes. Después el fútbol avanza, el fútbol poco a poco va creciendo, tácticamente se trabaja mucho más ahora que en el 2010, hay más estilos de entrenadores ahora, más estilos de modelos de juego. Está lindo el campeonato ecuatoriano. Yo lo que agregaría es que me parece que tendrían que darle más presupuestos a los equipos chicos, digamos, o a los equipos que ascienden. Eso es una cosa que hay que solucionarla, porque hay mucha diferencia de presupuesto entre los equipos grandes o los equipos que están arriba y los equipos que recién ascienden, los equipos con pocos recursos. Entonces las diferencias futbolísticas son muy grandes. Si nosotros nos ponemos a pensar ahora y damos 8 equipos de los que van a estar en los 8 primeros puestos, salvo la sorpresa que hay todos los años, acertamos en 7, seguro. Y me parece que hay equipos que, si uno le da mayor presupuesto a nivel sponsors, televisión, etcétera, se podría hacer un campeonato un poquito más competitivo. Profe, yo le quiero consultar un tema también que me parece que puede ser bastante interesante y lo quiero sacar quizás de esa parte profesional acá en el Ecuador, hablando de la selección y ahora del Aucas. Usted mencionaba hace un instante algo que me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Para llevarlo hacia atrás, el recuerdo. Y usted decía que, por ejemplo, dirigió a grandes figuras como, por ejemplo, los Sorín, los Riquelme. ¿Cómo era Juan Román Riquelme, profe? ¿Cómo era Román? Porque evidentemente hablamos de uno de los grandes cracks que tuvo Argentina, el fútbol mundial, el último 10 le dicen en Argentina, ¿no? El último 10, así que ¿cómo era Juan Román Riquelme? Un jugador que evidentemente ganó la admiración de muchísima gente. En lo personal considero que era un verdadero crack, que por allí quizás mereció mejor suerte, sobre todo con la selección, profe. Yo lo tuve de juvenil, o sea, lo tuve 3 años, 16, 17 y 18 años de Riquelme. Román era un chico muy callado, un chico que jugaba muy bien al fútbol, un gran potencia. La verdad que en esos 3 años le vi hacer cosas maravillosas. Le gustaba el fútbol del potrero. Yo me acuerdo que los sábados nosotros jugábamos las divisiones inferiores desde la mañana. Y él en su barrio tenía un campeonato interno que jugaban por plata. Todo el sábado, digamos, ¿viste? Arrancaban 24 equipos a las 7 de la mañana, 8, y jugaban la final a la tardecita. Y él tenía un equipo ahí, y jugaba para nosotros en Argentinos Juniors, lo venía a buscar el padre, y se iba a jugar semifinal y final del equipo de él, que era un equipo bárbaro. Hasta que un día le dijimos, vení, Román, basta. O sea, ya estás a los 16, 17, vale, pero ahora ya que tenés 18 años, que ya está cerca de jugar en primera división, no podés jugar en el barrio, en el potrero, por plata. Y bueno, nada, lo aceptó, se dio cuenta, hablamos con el padre. Pero nada, era un chico encantador, muy callado, le costaba darse, pero conmigo tenía una relación excelente.
y bueno, ya había empezado a jugar en la selección juvenil, en fin. Después me lo encontré cuando jugamos Cádiz-Villarreal, porque él jugaba en el Villarreal. Y nada, tenemos una gran relación y la verdad que es un gran chico. Después tuvimos a Sorín yo lo hice debutar en primera división con 18 años, cuando yo dirigí la primera de Argentino durante 2 fechas, porque se había ido el entrenador, que era Chiche Sosa, y lo hicimos debutar, y debutó también en septiembre, y en diciembre lo vendieron a la Juventus de Italia, y me lo encontré nuevamente en el Villarreal, cuando yo dirigí al Cádiz, en fin. Se juntaron Después todos ahí, ¿no? Todo. Ahí se juntaron todos. Cambiaste y todo lo demás. Profe, y todos estos, por ejemplo, todos estos ya usted los veía desde muy jovencitos, esa pinta de cracks que iban a tener, que iban a llegar para tan lejos. En el caso de Juan Pablo Sorín, Cambiaso igualmente, todos mundialistas, todos de selección. Riquelme, por ejemplo, con todo lo que después generó y logró, ¿no? En Copas Libertadores, con Boca, en fin, llegó al Barcelona de España y tantas cosas más. ¿Usted ya veía esas condiciones de crack en ellos? Sí, pero esa la veía yo y la veía vos también, ¿eh? Juegan tan bien que no le podés errar a esos jugadores. El problema es conducirlos. El problema es ir llevándolos de a poco, enseñarlos a ser profesionales, que vayan creciendo futbolísticamente y darle la oportunidad en el momento oportuno. Pero cracks eran cracks. Se juntaban a veces, yo en el último año los tuvimos en cuarta, quinta y sexta. Y a veces cuando llovía íbamos a las canchas de papi fútbol cerrada y jugaban todos juntos. Era increíble ver La Paglia también, Nico Díez, en fin, Riquelme, Sorín, Placente, todos eran Marquitos, o sea, todos jugadores que la verdad jugaban muy bien al fútbol, pero son de esos cracks que hay que saber llevarlos, nada más, porque cualquiera se da cuenta que son jugadores distintos totalmente. Lo escuché atentamente, el perfil que usted tiene, un recorrido extraordinario. Fue jugador de fútbol, luego comenzó a trabajar ya como entrenador, inclusive se fue para España, vino a América otra vez. Es decir, ha tenido un recorrido sensacional, un perfil fantástico, Luis. ¿A dónde espera llegar? ¿Qué es lo que le falta? ¿Está esperando la selección ecuatoriana, la selección de fútbol de ¿Por qué cualquier no, país? profe? En fin, exactamente. No. ¿A dónde quiere llegar? No, yo quiero falta? seguir. Mirá, yo quiero seguir trabajando, o sea, mi idea es seguir entrenando. Ahora estoy en otra función, la Secretaría Técnica, que también me gusta mucho, porque nosotros a veces cuando llegamos a los clubes no hay secretarios técnicos ni directores deportivos. Entonces uno como entrenador empieza a participar de todas esas funciones también, ¿no? En la organización del club, en mirar a las divisiones inferiores, en mandar planes de trabajo, en fin, todas cosas que ahora estoy haciendo. Ustedes piensen que la Secretaría Técnica del AUCA hoy por hoy maneja o tiene relación con el fútbol profesional, el fútbol juvenil, el fútbol femenino, las escuelitas de fútbol. A su vez armamos un departamento de detección y captación de talentos, otro departamento de videoanálisis. Pero bueno, habíamos arrancado en enero, en marzo se nos cortó todo, o sea que ahora se lentificó un poquito ese trabajo, pero ya lo estamos encarando nuevamente. Lo que pasa que por el tema de la pandemia, por ejemplo, no pueden entrenar los juveniles, no pueden entrenar el selectivo, estamos muy complicados en eso. Pero nada, yo creo que es fundamental la función de un director deportivo. Yo lo viví en España como jugador y lo viví como entrenador, y me parece que hacia eso va la organización del fútbol, ¿no? En algunos clubes hay, muy poquitos, me parece que en la selección tiene que haber, y bueno, nada, esperando. Yo sigo siendo entrenador, que hoy por hoy está en otra función, pero a mí, yo viví siempre del fútbol, o sea, fui jugador y entrenador, no hice otra cosa, así que nada, a seguir disfrutando de esta profesión que tanto me encanta. Claro, profe, usted que ha visto tanto fútbol, que ha estado en la cancha como jugador, como entrenador, como analista también en el medio periodístico, digamos, ¿con qué fútbol se queda? ¿Con el de antes o con el de ahora? Yo lo recuerdo y siempre lo decía en las transmisiones, ¿no? El profe Soler sin equipo, porque eso pasa, a los directores técnicos les pasa en un periodo de tiempo que están sin equipo, sin embargo, infaltable en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde tengan la oportunidad de ir a ver fútbol, así sea
el partido entre Buenas Peras y Pelotillehue, ¿no? Como decimos normalmente, ¿no? Pero siempre viendo fútbol, ¿con qué fútbol se queda? ¿Con el de antes o con el de ahora? No, con el de ahora. Con el de ahora. Yo jugué el de antes. Ahora se ve mejor fútbol. Antes había muy buenos jugadores, pero era un fútbol quizá un poquito más violento, un fútbol donde imperaba a veces mucho la fuerza. Yo a veces se ríen mis jugadores porque le comento que nosotros entrenábamos romper una pared, pero con el codo, porque era permitido en ese momento. O sea, te tiraba una pared, picaba uno y vos lo chocabas. Ahora tenés 3 rojas seguidas si haces eso. Pero bueno, eran cosas del fútbol de antes. No, a mí me gusta mucho el fútbol de ahora. Me gusta mucho, me gustó muchísimo el Barcelona de Guardiola, me gusta el Liverpool de Klopp, me gusta el Manchester City, también con Guardiola, en fin. Me gusta ese fútbol, lo que pasa es que yo a veces no lo puedo practicar en mis equipos, porque vos no contás con los jugadores para practicar ese fútbol. Una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que podés hacer vos como entrenador. Yo no jugaba, mis equipos no jugaban igual. El Cuenca del 2010, 2011 y 2012 no jugó como el Barcelona del 2013, porque el Barcelona del 2013 tenía mucho talento, muchos jugadores de primer nivel y quizás el Cuenca tenía jugadores de otras características. Lo mismo pasó con Católica, lo mismo pasa con el Aucas. Yo creo que cada entrenador juega como quiere, pero muchas veces como puede. O sea, como puede, porque si vos querés implementar un fútbol, digamos, de posesión, de salida del fondo, sin tanto juego directo, sin tanto contragolpe, con duelos individuales, etcétera, tenés que tener los jugadores para hacer eso. Si no lo tenés, es imposible. Por eso el fracaso de algunos entrenadores que quieren imponer su modelo de juego con planteles que no pueden jugar a lo que el entrenador quiere. No tienen muchos, profe, la capacidad de los 100, 200, 300 millones de euros que nos que arman, ¿no? El Manchester City, el Liverpool y demás. Eso por jugador. Además. 100 millones de euros. Mauricio, algo le quiere también consultar. Sí, profe. Bueno, ya continuando en esta línea histórica, yo quería preguntarle, ¿qué es lo más difícil de ser estratega en Ecuador? No por hacer de menos a mi país, pero hay muy pocos procesos en el fútbol ecuatoriano. Y usted llega hace 10 años, ¿qué es lo más complicado que le ha tocado vivir como estratega en el fútbol ecuatoriano? Tal vez alguna anécdota complicada para vivir. ¿Por qué no duran los procesos en nuestro país? ¿Qué tan complicado es ser director técnico de fútbol en el balompié nacional, profe? A ver, cuando nosotros vinimos a Cuenca en el 2010, los dirigentes, tanto César Martínez como Julio León, tenían muy claro el proyecto que querían. ¿Por qué? Porque me fueron a buscar a mí a España por mis condiciones, digamos, entrenador que había dirigido mucho tiempo en primera, pero que a su vez había trabajado mucho también en fútbol juvenil y que le daba oportunidad a los jugadores jóvenes. Entonces ellos tenían claro el proyecto y yo fui el que lo iba a ejecutar. Me entusiasmó y vine. Y la verdad que 2010, 2011, hasta la mitad del 2012, se entendió bien todo eso. Lo que pasa es que no fue muy bien. Hicimos debutar muchos chicos, el equipo, la verdad que rendía. El 2010 peleó el campeonato con Liga hasta los últimos momentos. 2011 estuvimos cerca de clasificar una copa, lo que pasa es que en ese momento clasificaban los 3 primeros nada más, y el resto no clasificaba. 2010, 2011 y 2012 hubiéramos clasificado a todas las copas si hubiera la clasificación de este momento, que es hasta el octavo. Pero bueno, en esa época no. Ahí bancaron el proyecto bastante. Lo que pasa es que también ahí, en un momento, nos iba tan bien que los dirigentes cada vez querían más y los hinchas querían más. Y ahí se cortó. Pero bueno, mantuvimos un presupuesto, que es lo que digo yo, también uno tiene que adaptarse al presupuesto. Si vos tenés un presupuesto de 15 o 16 millones como tiene Liga, o tenés un presupuesto de 2.400.000 como tenía el Cuenca, es difícil competir, porque uno elige los jugadores, pero a veces no los puede traer. Entonces apostamos a los juveniles. Ahí, la verdad que nos fue bastante bien, duramos 2 años y medio, una cosa así, hasta que después, bueno,
pensaron que teníamos que ir a más, teníamos que clasificar una copa y la verdad que era muy difícil hacerlo. Después en Barcelona el equipo jugó completamente distinto, la verdad que tuvo un lindo proceso, pero ahí por cuestiones económicas no llegamos a un acuerdo y nos fuimos, nosotros nos fuimos. Ese fue uno de mis grandes errores, me parece. Nosotros teníamos que haber quedado en Barcelona porque no es fácil llegar a un equipo tan grande, no es fácil rendir, como decía tu compañero, habíamos sacado el 60% de los puntos, habíamos clasificado a la Sudamericana y bueno. Sin el Quito Díaz y sin Nahuel Pan, no, profe, porque ya se habían ido, ¿no? Se habían ido Díaz y Nahuel Pan. Claro, sin peso ofensivo prácticamente, el equipo con otro estilo, ¿no? No teníamos 9. O sea, un 9 porque había venido Medina, el chico colombiano, pero no había rendido tanto, pero tuvimos la oportunidad de darle la titularidad a Penilla, que no estaba muy considerado y pudo jugar con nosotros casi todo, el campeonato por izquierda, teníamos a José Ayoví por derecha, después en el medio no estaba el Quito Díaz, pero nosotros lo cambiamos a Michael Arroyo y lo que jugaba por izquierda cuando estaba el Quito y lo pusimos en el medio como enganche y la verdad que nos rindió muchísimo. Pero después teníamos a Vargas, a Grueso, a Matías Oyola, Jairo Campo, que lo recuperamos de la lesión, Erazo, Paredes, Nazareno. Teníamos un equipo bárbaro. Lo agarramos mucho sobre el final, pero me parece que con un 9 hubiéramos clasificado tranquilamente a la Libertadores. Bueno, ahí el equipo jugaba completamente distinto, jugaba en un equipo que atacaba constantemente, que jugaba mucha posesión, que era ofensivo en todos lados. Bueno, los jugadores que teníamos nos daba esa posibilidad. Cuando estábamos en el Cuenca, teníamos también muy buenos jugadores, pero no de esas características, y teníamos que jugar a otra cosa. Entonces, bueno, nada, yo repito siempre esto, ¿no? Cada jugador juega como quiere, pero casi siempre como puede, de acuerdo a los planteles que tiene. El fútbol... Sí, señor Soler, el fútbol es un juego de conjunto, ¿no es cierto? De conjunto, pero hay ciertos tipos de jugadores que desequilibran por sí solos. Ayer conversábamos con Diego Andrés justamente sobre la historia no tanto la historia, pero veíamos los goles de Maradona. Y me preguntaba si yo le vi jugar a Pelé. Y decía, Pelé o Maradona. ¿Quién fue mejor? Le decía, ¿no? Sí, exactamente. Y mirando las maravillas que hacía Maradona, extraordinario realmente. Diego Andrés se quedaba loco con lo que hacía Maradona. Y me preguntaba cómo era Pelé. Le digo, Pelé hacía lo que hace Maradona y hasta hacía cosas mejores, hacía maravillas también. Y ahora lo que hace Messi, en fin, tantas cosas. Pero hay entrenadores que prefieren no depender de un solo jugador. ¿Usted qué piensa sobre eso? Jugadores que desequilibran en un equipo. Es fundamental saber que tiene una batuta por allí o que tiene a quien imitar el resto de jugadores que saben hacer el grupo, que saben hacer el equipo completo, señor Soler. A ver, de los grandes jugadores, vos y yo podemos hablar por la edad. O sea, yo también vi jugar a Pelé, vi jugar a Maradona, yo vi jugar a Di Stéfano. Yo vi jugar a Di Stéfano en un partido. Me parece que lo vi en un partido. Lo vi jugar Claro, o sea, ver seguramente lo vi. Sí. Y... No, a ver, todos esos jugadores no entrevistar a ninguno. Di Stéfano. Los chicos de ahora no vieron a ninguno de esos. Pero bueno, ¿cómo se llama? No, eran grandes jugadores. Di Stéfano era un crack, Pelé, una cosa increíble. Yo me escapaba de mi casa en la Argentina para ir a verlo a Pelé cuando venía el Santos a la Argentina. Después disfrutar a Diego. Yo jugué contra Diego también. Nos enfrentamos una vez, él jugaba para Argentinos Juniors y yo jugaba para All Boys. Tenía, 77, tenía 17 añitos Diego. Pero bueno, un crack. Y después ver a Messi. Pero también vimos otros grandes jugadores, Platini, Cruyff, Zico. 6 jugadores, Zico, bueno, Xavi, o sea, hay jugadores, yo creo que también hay que elegir medio por época, ¿no? Y por ahí aparecía Garrincha, ¿se acuerda? Y aparecía Garrincha, y aparecía... Uy. No, y profe, y es que si empezamos a lanzar nombres cada uno, no acabamos nunca el programa, nunca se acaba esta charla, ¿eh? Si cada uno empieza a nombrar su gente... La selección de Brasil del 70 fue increíble, con 5 números 10 en la delantera, ¿no? Bueno, nada.
yo creo que también elegir un poquito por época, ¿no? Porque yo cuando llegué a España a jugar, todo el mundo te decía que el mejor jugador del mundo había sido Di Stéfano. Después tenías a Pelé, después fue Maradona, ahora discutimos si es Messi o Cristiano Ronaldo, en fin. Yo creo que hay que hacerlo por época. Pero no, todo ese tipo de jugador son muy importantes en los equipos si priorizan también lo colectivo y no lo individual, ¿no? O sea, suman muchísimo a los equipos. Yo, por ejemplo, en el Barcelona para mí, Michael Arroyo le daba un toque de calidad increíble. Pero bueno, Jairo Campos en defensa te da una salida espectacular por su talento, por su técnica, por su personalidad. Yo creo que esos jugadores, si se adaptan y priorizan lo colectivo y no lo individual, son muy importantes los equipos y yo siempre los querría tener, ¿no? Por supuesto que sí, profe. Bueno, realmente qué agradable conversar con usted, profe. Al menos así de fútbol, hablar es muy bonito, ¿no? Y como decíamos, las charlas pueden alargarse mucho tiempo. ¿Terminó ya, profe, su tacita o dejó por ahí pendiente? No, la dejé pendiente, me quedó más de la mitad de la taza todavía. Entonces, profe, creo que le vamos a dejar que vaya a terminar tranquilamente esa tacita en esta mañana. Pero eso sí, agradeciéndole por toda esta charla, este momento muy ameno, como decíamos, es charlar de fútbol y lo vamos a invitar otra vez, ¿no? Porque seguro quedan muchas cosas todavía pendientes por allí para sí mismo ir recordando anécdotas y tantas cosas que tiene por ahí escondidas, guardadas en su memoria, después de una trayectoria evidentemente muy, muy exitosa, profe. Así que muchísimas gracias y nada más, desearle éxitos en el Aucas, que le vaya bien, ¿no? Ojalá este también sea el año del equipo de papá, que de seguro también tiene una hinchada muy, muy, muy ilusionada. Listo, muchas gracias a todos ustedes, un placer haber charlado y bueno, hasta la próxima y a tu disposición siempre, ¿no? Muchas gracias. Ya sabe, profesor Gracias, Soler. profe. Este momento está todavía vinculado al fútbol, pero cuando deje el fútbol, acá el equipo positivo es un equipazo y le está esperando. Usted como periodista ya va a venir a comentar, profe. Dale, muchas gracias. Saludos para todos, un fuerte abrazo, dale. Chao, profe, Gracias. muchas gracias, muy amable. El profesor Luis Gustavo Soler, sensacional invitado que hemos tenido en esta mañana. Muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado con nosotros y charlado de fútbol de esta manera tan abierta, tan cordial, tan amable y yo diría que inclusive tan divertida, ¿no? Porque no es fácil definitivamente el tratar de encontrar gente que por allí se vincule de esa manera a la charla con periodistas, con la prensa. En buena hora también le gusta la comunicación, ¿no? Creo que eso facilita mucho el verso del profe Soler. Esta semana vamos a tener unos invitados que nos van a permitir hablar así, de todo un poco, ir mezclando conceptos, recordando, volviendo al presente, regresar nuevamente al pasado, hablar de la selección, hablar de su carrera como entrenador o como futbolista. Así que para esta semana, pues todos los invitados que tenemos programados, incluso un ex campeón mundial, lo vamos a